¿Te parece? Mateo 24, el versículo 14. Cuando lo tengas, te preparas y lo ponen, por favor. Listo. Y vamos a leerlo todos juntos. ¿Te parece? ¿Me acompañas? ¿Me ayudas? Muy bien. Ponlo, por favor. Mateo 24, versículo 14. Vamos a leerlo. Y dice así la escritura: y será predicado este evangelio del reino para testimonio. Y entonces, yo quiero que lo lea usted a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Amén. Y será predicado. Mira las palabras de nuestro Señor Jesús. Y será predicado. Hay un llamado a predicar el evangelio del reino, dice, para testimonio a todas las naciones. Di conmigo: a todas las naciones. La Biblia dice: y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro llamado. Predicar el evangelio del reino para que le conozcan. Dice: y entonces vendrá el fin. Una de las señales del fin es eso, que se predique la palabra de Dios. Dios nos llamó a predicar el evangelio. Dios tiene un plan especial para alcanzar al mundo con el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya trazó ese plan y todo está en su palabra. La Biblia nos revela el plan de Dios para el ser humano. La Biblia dice que Dios no quiere que el hombre perezca, a ver, sino que, ¿cuántos? ¿Unos pocos? Todos. Dice que todos procedan al arrepentimiento. Por eso tenemos que predicar la palabra. La iglesia no debe de encerrarse en las cuatro paredes. Tenemos que salir. Por eso trabajamos en Casas de Vida, porque ahí se invita a la gente. ¿Para qué? Para que conozcan el mensaje del evangelio, porque ese es el plan de Dios. Di conmigo: es el plan de Dios. Una vez más, es el plan de Dios. ¿Sabes? Si tomando en cuenta lo que te estoy diciendo, que el plan de Dios es que prediquemos el evangelio del reino, podemos decir que todo esto se resume en uno de los versículos más interesantes de toda la Biblia, San Juan 3:16. A ver, los que se lo saben, ¿qué dice? Para que, mira lo que dice: para que todo, no, el evangelio no es selectivo. No solamente para unos cuantos, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado de la iglesia. Tú y yo tenemos que predicar ese mensaje porque Dios quiere que todos los hombres le conozcan. Romanos capítulo 10 dice: ¿y cómo conocerán si no hay quien les predique? Para que le conozcan, tú y yo tenemos que llevar ese mensaje. Ahora, ese mensaje no solamente está para el pastor, para los líderes, no, está para todo aquel que ha creído en Jesucristo como Salvador. Quiere decir que ese mensaje lo tenemos que llevar tú y yo. Todos tenemos esa capacidad porque Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, tú y yo podemos ser portadores de ese mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Anota esto, por favor. Número 1. Fuimos llamados a llevar el mensaje del evangelio del reino. Hay un mensaje, hay un evangelio. Anota esto, por favor. Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. ¿Qué tenemos que llevar nosotros? ¿Qué tenemos que llevar? Díganlo más fuerte. ¿Qué tenemos que llevar? Buenas noticias. La gente está cansada de escuchar malas noticias. Prende la televisión y ¿qué cree? Hay malas noticias. Ya mataron, ya asaltaron, ya hicieron aquello, ya
hicieron desmanes en cierto lugar y escuchamos solamente malas noticias. Pero sabes, la Biblia nos da un mensaje de buenas, dilo fuerte, de buenas. Tú y yo no fuimos llamados a llevar una mala noticia, fuimos llamados a llevar la buena noticia. Y la buena noticia es que Dios tiene un plan especial para salvar al mundo. Evangelio, buenas nuevas. Tú y yo recibimos las buenas noticias. El mundo está cansado de malas noticias. Yo creo que todos nosotros estamos cansados de malas noticias. De hecho, déjeme decirle algo. Prohibida en mi casa el prender las noticias en la mañana. Hay mucha gente que tiene esa costumbre, se despierta y lo primero que hace es prender la tele y mirar las noticias. Normalmente así lo hacíamos nosotros, pero poco a poco empecé a discernir algo, que cada vez que escuchaba yo, miraba las noticias, me agobiaba espiritualmente. ¿Por qué? Porque eran puras malas noticias. Y un día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No prendas la tele, o sea, no pongas noticias. ¿Por qué? Porque yo no quiero llenar mi mente de malas noticias. Yo quiero ser portador de buenas noticias. Cuando en el mundo hablan de cosas malas, yo soy portador de cosas buenas, de buenas noticias. Levanta tu mano y di: yo tengo buenas noticias. Y así debemos de presentarnos al mundo. La iglesia, esa es la identificación, la carta de presentación. No es qué bonito templo tenemos, no es qué bonito grupo de alabanza tenemos, es más, ni siquiera es qué buen predicador hay. No, el mensaje es de buenas noticias. ¿Estás conmigo? Ahora, anota esto por favor. Dos elementos básicos de estas buenas noticias. Hay dos elementos básicos de esta nueva noticia y las debemos de saber porque somos portadores de esas buenas noticias. La gente necesita escuchar lo que la Biblia dice, lo bueno de la Escritura. Y yo quiero que vayas por favor, primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Mira los dos elementos de estas buenas noticias. Versículo 1 al 4, ¿lo tienes? Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Yo quiero que estés atento por favor, porque ahí vamos a mirar dos elementos de las buenas noticias. Y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo pensé que te ibas a emocionar con esto. Ahí están los dos elementos de las buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Número uno, porque la Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados. El hombre estaba separado de Dios, por cuanto todos pecaron, están separados de la comunión con Dios. ¿Estás conmigo? El hombre nace en una condición de pecado. Adán pecó y dice la Biblia que ese pecado pasó a todos los hombres, sin importar la clase social, la clase económica. No, todos, hermanos, nacen en esa condición, en esa naturaleza de pecado. Pero la Biblia dice que Jesús murió por nosotros los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, levanta tu mano y di: Cristo murió por nosotros. Yo quiero que la levante por favor. Di: Cristo murió por nosotros. Esa es una buena noticia, que el hombre ya no está en condenación porque Cristo murió por nosotros. Ahora déjame decirte algo: el hombre perdió la vida. En el Edén el hombre perdió la vida. ¿Estás conmigo? Te estoy hablando algo muy profundo. El hombre en el Edén, cuando peca, lo que pierde es la vida.
Te lo voy a repetir una vez más. El hombre cuando peca, cuando sucede la separación, lo que pierde es la vida. Y Jesús lo que vino a traer es esa vida. Ahora, la vida no era la sangre, la vida era la luz. La vida no se basa en la sangre que está en el hombre. La vida se basa en la luz. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Porque en él está la vida. Juan capítulo 8 dice: la luz es la que da la vida. Y Jesús dijo: yo soy la luz. El hombre está separado, el pecado lo priva de esa luz. Por eso dice: los hombres amaron más las tinieblas y rechazaron la luz. Platicaba con mi esposa y le decía: muchos hoy en día todavía siguen rechazando esa luz. Y sabes, el versículo más triste no es Jesús lloró. Muchos dicen que el versículo más triste es donde dice Jesús lloró. No, el versículo más triste es lo que dice Juan capítulo 8. Dice: y yo les quiero dar vida y no quieren venir a ella. Él quiere dar vida. Eso sí es triste, que el hombre rechaza esa vida por causa del pecado. Pero Jesús en la cruz del Calvario dice que nos redimió, nos compró a precio de sangre. No teníamos la oportunidad, ni tú ni yo, de tener acceso a la presencia de Dios. No teníamos la oportunidad, porque el hombre está separado. Efesios dice que hay una pared intermedia. Pero ¿qué crees? La buena noticia, di conmigo: la buena noticia. Una vez más, la buena noticia. La buena noticia es que Cristo en la cruz del Calvario nos estaba reconciliando con el Padre por medio de su sangre. Dice que quitó la pared intermedia y en su cuerpo llevó los pecados, la rebelión que nosotros cometimos. Y Cristo, entonces lo que hace Cristo ahora es unirnos una vez más al Padre. Esa es la buena noticia, que ya no estamos en condenación, ahora estamos en Cristo Jesús. Antes reinaba la muerte, antes nos controlaba el pecado, pero ahora la gracia de Cristo, el poder del Espíritu Santo, ahora es Él en nosotros. Oh, amada iglesia, lo que te estoy diciendo es poderoso. Ahora es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Oh, esto a mí me emociona porque es una buena noticia. La noticia es que ahora, por medio del evangelio, el hombre puede reconciliarse con Dios. Ahora hay una reconciliación. No podía antes. No podía el hombre acercarse a Dios hasta que vino Jesucristo. No vino a traer religión, vino a traer su reino, el evangelio. Y es por medio de Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy ese camino, yo soy esa verdad, yo soy esa vida. Y nadie puede ir si no es por medio. Esa es una buena noticia. El hombre estaba privado de la comunión con Dios, pero la sangre de Cristo, cuando Él estaba muriendo en la cruz, dice la Biblia que el velo en el templo se rasgó del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque esta obra que estaba haciendo Cristo no era obra de hombre, era una obra que se plasmó primeramente en el corazón de Dios. ¿Estás conmigo? Esa es una buena noticia. El hombre busca ayuda en la psicología, el hombre busca ayuda en la brujería, en la hechicería, y buscan un cambio. Pero sabes, ese cambio viene cuando escuchan el mensaje del evangelio. Tú cambiaste, tú y yo éramos de esas personas. Estábamos separados, no teníamos oportunidad de acercarnos a Dios. El domingo hablábamos: ¿qué pasa con los que no conocen a Dios? Y normalmente dice: es que hablé con Dios. Pues la Biblia dice que están separados. ¿No lo dice así? Están separados. Dios los escucha, pero no les responde, porque están separados hasta que llega Cristo. Tú y yo así vivíamos, tú y yo así estábamos.
Pero ese evangelio llegó a tu vida. Alguien te dio las buenas noticias. Alguien te miró oprimido. Alguien te miró enfermo. Alguien te miró al punto del divorcio. Alguien te miró en una condición de pecado que, sabes, sintió compasión y fue y te llevó una buena noticia. ¿Cierto o no? ¿Cómo vivíamos antes de Cristo? La Biblia dice que vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero alguien entendió, alguien supo que su llamado era llevar una buena noticia. ¿Y qué crees? Estuvo orando por ti esa persona y esperó el momento y llegó el tiempo del contacto. Y quizá te dijo: Héctor, Alfredo, no sé, te dijo: te tengo una buena noticia. Y la noticia es que Cristo murió por ti. Eso es. Las buenas noticias es que Cristo murió por nosotros. Pero el segundo ángulo es que no solamente murió, sino que resucitó. Di conmigo: resucitó. El mensaje tiene esos dos ángulos: la muerte y la resurrección. Y por su resurrección, ¿qué crees? Nosotros también resucitamos. La Biblia lo dice. Y aquel que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo que también nos levantará a nosotros. Estábamos muertos, pero la resurrección de Cristo, creímos en Jesús, creímos en su sacrificio, se nos perdonaron los pecados, ahí borrón y cuenta nueva. Y su resurrección, ¿qué crees? Sopló vida sobre nosotros. Oh, amada iglesia, y somos una iglesia viva. Somos una iglesia con el Espíritu de Dios. ¿Estás conmigo? Vamos, toca al que está a tu lado y dile: tú estás vivo por la resurrección de Jesús. No falta la hermana que estaba dormida, ¿verdad? Aleluya. Dos elementos básicos. Cuando des el mensaje, siempre habla de esas dos cosas: la muerte y la resurrección. ¿Estás conmigo? Escúchame bien. El mensaje del reino, ponme atención, el mensaje del reino no es un mensaje para cambiar o para revolucionar la sociedad. Eso lo hace cualquier hombre. Te lo voy a decir una vez más. El mensaje del reino no es un mensaje para cambiar la sociedad o para darle una revolución a la sociedad. El mensaje del reino es para transformar al pecador. Es para cambiar al pecador. Es para cambiar esa condición de pecador, ponerlo en la mesa del rey. ¿Qué dice la Biblia? Vámonos a la escritura. ¿Qué dice Colosenses? Que nos ha trasladado del reino de las tinieblas. A ver, dígalo fuerte: del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos, diga fuerte: gloria a Dios. Oh, amada iglesia, vengo a anunciarte una buena noticia. No estamos en un funeral, no estamos en mala noticia. Estamos hablando de buenas noticias: que Cristo murió, resucitó para darnos vida, para darnos su espíritu, para sanarnos, para restaurarnos, para levantarnos de nuevo, para mostrarnos su gloria, y ahora para ser portadores de ese mensaje. Por eso la iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. Por eso debemos de perder el miedo, debemos de perder la vergüenza. Hay gente que dice: a mí me da pena hablar del evangelio. Pero no te daba pena hablar de chismes cuando andabas separado de Cristo. No te daba pena estar ahí jugando la lotería. Aleluya, dile al que está a tu lado: Dios te está hablando, no te hagas. No te daba pena andar borracho cuando los varones. No te daba pena andar todo borracho y los caminos de la vida. No te daba pena, ¿verdad que no? Y hay muchos que dicen: me da pena hablar de la palabra. Pues hay que perder toda vergüenza y toda pena. La Biblia dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dile al que está a tu lado: no te avergüences, predica la palabra. Oh, te quiero inyectar una dosis de motivación para que salgas y prediques la palabra. Antes buscabas una oportunidad, mirabas a la vecina y luego salías tú también con la escoba y le decías: vecina, ¿qué cree? Y llegaba la vecina y decía: cuenta, vecina. Y tú te pintabas solito. Pero ahora la pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que a alguien le llevaste buenas noticias?
¿Cuándo fue la última vez que a alguien le hablaste de Cristo? Es nuestro llamado, amada iglesia. Dice, y este evangelio será predicado. Pastor, pero yo no estudié la escuela bíblica. No necesitas estudiar la escuela bíblica. Necesitas tener a Cristo en tu corazón, haber tenido un encuentro genuino con Jesucristo, y eso te da la capacidad para ir y dar testimonio a alguien más. Pero todos podemos dar las buenas noticias. Ganar un alma. Oh, qué bonito es ganar un alma para Cristo. Qué bonito es poder compartirle a alguien más lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Estás conmigo? Entonces, esas buenas noticias lo que hacen es cambiar al pecador. Es lo que hace. Te cambió a ti, me cambió a mí. Cambió aquel que andaba deprimido, deprimida, en adicciones, en soledad, y lo hizo una nueva criatura. Ese es el nuevo mensaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas, no, vamos, dígalo, las cosas ahora todas son hechas. Tenemos una nueva vida. Esa es una buena noticia, que hay una nueva vida en Cristo. No es, ese mensaje no es que saque lo mejor de ti. El mensaje del reino no es sacar lo mejor de ti, no, es que se forme Cristo en ti, que se refleje Cristo. Oh, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, anota esto, por favor. El mensaje del reino. Oh, amada iglesia, nos vamos a prender con el fuego de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia del libro de los Hechos entendía todo lo que te estoy diciendo, porque la iglesia del libro de los Hechos no estaba metida en los templos. La Biblia dice en los templos, pero también en las plazas y en las calles y en las casas. ¿Por qué? Porque entendía el mensaje de las buenas nuevas. ¿Y qué crees? Dile al que está a tu lado, ahí te viene una. Vamos, tócalo y dile, ahí te viene una buena. Ese mensaje cambia totalmente el corazón del hombre. Y la Biblia dice que el corazón alegre. Tú y yo no vivíamos en esa alegría que Cristo solamente puede dar. Teníamos una alegría momentánea mientras teníamos dinero, mientras teníamos quizá estábamos borrachos o no sé. Yo no hice eso, yo siempre fui santo. Me contaron. Pero Cristo vino y quitó el corazón de piedra y puso uno de carne. Eso es lo que hace el buen mensaje. Ahora pregunto, ¿la gente necesita escuchar ese mensaje? Claro que sí. Y nos cambia. Y ese mensaje sigue teniendo la efectividad para cambiar al hombre. Ay, no, eso fue en el libro de los Hechos. No, Dios también lo puede hacer en estos tiempos, porque Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. El mismo Jesús que anduvo, que pisó la tierra y dio un mensaje y se lo delegó a sus discípulos. Y dice la Biblia que vino el Espíritu Santo. Y ponme atención, entre ellos de 120 se levantó un hombre que antes le había negado, llamado Pedro. Pero ahí, con el poder del Espíritu Santo, dice que comenzó a predicar el mensaje del Evangelio y se salvaron 3,000 almas. Aleluya. Eso es poder, eso es lo que hace el mensaje. Wow. Pero a veces decimos, yo no soy Naiden. ¿Yo qué puedo hacer? Tú puedes hacer mucho, porque eres un instrumento en las manos de Dios. La iglesia es el instrumento en las manos de Dios. ¿Para qué? Para llevar esas buenas nuevas. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de restauración. Pero te la tienes que creer. Dile al que está a tu lado, te la tienes que creer, hermanito. Dile, vamos, créetela ya, dile. Tienes que salir convencida, amada iglesia. Oh, se llama que los de acá están más dormidos que ustedes. Tienes que salir convencido. Tienes que salir convencido esta noche que es nuestro llamado, llevar el mensaje de las buenas nuevas al abatido, porque Él vino a sanar el corazón quebrantado, Él vino a vendar a los abatidos, Él vino a dar vida a lo muerto. Y tenemos que tener esa firme convicción que tú y yo fuimos ungidos
para llevar la palabra. Tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo para llevar la palabra a aquel que lo necesita. Toca el que está. Oh, vamos, tócalo porque lo veo muy apachurrado. Dile: Dios te está llamando, amada iglesia. Dile: Dios te está llamando. El mensaje del reino, anótalo. El mensaje del reino debe incluir un llamado al arrepentimiento. El mensaje del reino debe de incluir un llamado al arrepentimiento. Cuando tú das el mensaje del evangelio de las buenas nuevas, tienes que llevar a la gente al arrepentimiento. No que uno los lleve, sino que ese mensaje incluye el llamado a arrepentirse. Yo quiero que anotes, por favor, Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. ¿Lo puedes poner, por favor? Marcos capítulo 1, 14 al 15. Mira lo que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Y el evangelio qué es? Buenas noticias. Digo, amigo, buenas noticias. Siguiente versículo. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Porque el mensaje incluye arrepentirse y creer en el evangelio. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. No, no es Mateo, ese es Marcos, hijo. Mateo capítulo 4, versículo 17, anótalo por favor. Desde entonces, ¿qué dice la escritura? Comenzó Jesús ¿a qué? A predicar. Jesús predicaba. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos. Dios hace un llamado al arrepentimiento. Eso incluye ese mensaje: arrepentirse. Anota esto, por favor. El mensaje del reino es universal. El mensaje del reino es universal. Y pone entre comillas: para todo aquel. El mensaje del reino, las buenas nuevas, las buenas noticias, es un mensaje universal para todo aquel. Y vamos a ver, mira, esta palabra todo aquel la utilizó Jesús. Juan 3:16, anota la cita: para que todo aquel que en él crea. Todo aquel. Hay mensajes que solamente es para cierto tipo de personas. Hay evangelios, sí. Hoy en día se predica un evangelio que solamente son para ciertos escogidos. Pero Jesús dijo: para que todo aquel. Porque Dios no hace excepción de personas. ¿Estás conmigo? Dios no hace excepción. Dios quiere alcanzar al rico, al pobre. Quiere alcanzar al alto y al chaparrito. Quiere alcanzar al güero y al moreno. Dios quiere alcanzar al chino y al mexicano. Para que todo aquel. Porque Dios no excluye a nadie. Dios quiere que todos le conozcan. Por eso tenemos que predicar a todos. ¿Estás conmigo? De hecho, la iglesia no hay exclusividad. No hay iglesia de ricos, no hay iglesias de pobres, no hay iglesia clase alta, clase media, no hay iglesia. No, la iglesia simplemente es el cuerpo de Cristo. Aquí puede entrar el que tiene como el que no tiene. Son bienvenidos, son aceptados y también son amados. ¿Estás conmigo? Porque Dios no nos rechazó a nosotros. El que a mí viene, Jesús dijo, no le echo fuera. Así que, amada iglesia, tenemos que pensar de esa manera. Dile al que está todo, piensa de esa manera. Sí. Porque hay gente que sabes que batalla en creer en esto. Ah, no, yo le predico acá a los fresas, pero a los de la coyotera yo no.
Dice, para que todo aquel. Nadie se quiere meter en esas partes. Ah, no, yo llego a Topo Chico, allá Tierra y Libre, no, ahí sí te sacan la navaja y te dicen que huboles. Para que todo. ¿Sí captamos ese mensaje? Las buenas noticias, amada iglesia, que tú y yo llevamos, es para todo aquel, sin importar edad, sin importar su clase, su color, su idioma. La Biblia dice que es para toda tribu, lengua y nación. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, Jesús utilizó eso. Anota esto, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 13. Pablo también utilizó esta palabra. Mira lo que dice la Biblia. Porque todo aquel que invocare. ¿Quién? ¿Pero quién? Todo aquel. Para todos. Porque Jesús vino a eso, a morir por todos los pecadores. Pero se le tiene que dar ese mensaje. Juan también lo utilizó. Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera. ¿Quién? El que quiera. Tome agua de la vida gratuitamente. ¿Quién puede tomar agua de la vida eterna? El que quiera. Todos. Cambiemos esa forma de pensar y comenzar a pensar y a sentir como Dios piensa, como Jesús vino a enseñarnos a vivir. Mucha gente, créame iglesia, mucha gente no quiere evangelizar por temor, por miedo, por pereza, etcétera, etcétera. Pero qué triste es que mucha gente no predica porque dice, yo a ellos ni siquiera me les acerco. Cuenta la historia, yo no conocí al fundador de los centros de fe, el pastor Daniel Ost, pero lo que he escuchado, dicen que él miraba a los indigentes todos sucios, apestosos, y él iba y los abrazaba y les hablaba de Jesús, porque el mensaje es para todos. ¿Estás conmigo? Jesús lo hizo. Jesús le predicó a una samaritana. Jesús le predicó a un fariseo. Jesús lo hizo con un publicano, cobrador de impuestos, Zaqueo. Jesús lo hizo con el endemoniado gadareno. Jesús lo hizo con uno de Topo Chico. Para todo aquel. Cuando veas un alma que sepas que no conoce a Cristo, ¿qué vas a hacer? Darle el mensaje, las buenas noticias. Levanta tu mano una vez más y di buenas noticias. El mundo vive en un momento crítico, amada iglesia. El mundo necesita ser amado, conocer el amor de Dios. ¿Estás conmigo? El mundo necesita eso, tú y yo lo necesitábamos. El mundo, cuando hablo del mundo, habla de los que no conocen a Cristo. Buscan desesperadamente llenar ese vacío y lo tratan de llenar con vicios, lo tratan de llenar con fama, lo tratan de llenar con dinero, lo tratan de llenar con pasiones, lo tratan de llenar, buscan llenar porque el mundo trae ese vacío, el ser humano trae ese vacío. Y quiero decirte algo, que solamente Cristo puede llenar eso. Tú y yo así vivíamos, nada nos llenaba. Estoy hablando ya de los adultos, ¿verdad? Los jóvenes pues. Pero nada te llenaba, lo buscabas en esto y pensabas que era un trabajo. Y a veces dicen, no, si tuviera ese trabajo. ¿Cuánta gente no dice eso? Si tuviera ese trabajo. Y cuando tienen ese trabajo, se sienten igual. El soltero dice, si tuviera esa esposa. Y se consigue esa esposa y se siente igual. Y luego dice, si tuviera hijos. Y cuando tiene hijos, ¿qué crees? Se siente igual. Hay gente que dice, si tuviera dinero, pero mucho dinero. Y cuando llega a tener dinero se da cuenta que está peor, porque nada de eso puede llenar ese vacío. Solamente Cristo
lo llenó en ti. Lo llenó en ti. Tú y yo buscábamos eso. Tratábamos de llenar ese vacío porque el hombre así vive. Y cuando alguien, ¿sabes? Cuando a mí me hablaron de Cristo, yo andaba buscando otras cosas y trataba de llenarme de otras cosas. Mi mundo era otro asunto. Pero hubo una persona entendida que me dio ese mensaje. Y ¿sabes? Después de 20 años, eso que yo sentía ya no está, porque lo llenó Jesús. Porque ahora Jesús habita acá. Y Jesús cambia toda tu vida. La Biblia dice que Él lo llena todo y en todos. Así es que, amada iglesia, si tú eres de los que se siente todavía vacío y de repente sientes que te hace falta algo, te hace falta Jesús. Si eres de los que de repente dices, es que ando en la depre, es que me siento como que este ya no es mi mundo, pues vete a Marte o a ver a dónde, necesitas a Cristo. ¿Estás conmigo? O sea, ¿cómo puede ser posible que hay cristianos que todavía se sienten así? Se sienten vacíos, se sienten inconformes cuando en Cristo estamos plenos, en Cristo tenemos todo. Luchas, pruebas, pero Cristo con nosotros. Necesito inyectarte otra dosis. A ver, pastora, pásame otra dosis de electroshocks aquí para la iglesia. ¿Cuántas mujeres dicen, ay, si esto y si me dejas me mato? Aleluya. Y el hombre dice, si me dejas me voy a... Tú necesitas a Cristo. Cristo viene a llenarnos, a completarnos, a sanarnos, a restaurarnos, a conectarnos con el Padre. Eso es lo que hacen las buenas noticias. ¿Está conmigo? Entonces cuando te levantes y que sientas que el mundo está en tus hombros, acuérdate, tú no eres el que viene en la barajita de la lotería para sentirte con el mundo acá. ¿Estás conmigo? O sea, hay gente que así vive. Ay, es que mi vida necesitas a Cristo. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ay, pero qué difícil es la vida. No, Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Por eso Jesús dijo, vengan a mí, yo les doy descanso. ¿Estás conmigo? El mundo necesita escuchar eso. Anota esto, por favor. El mensaje del reino es universal por 4 razones. Y terminamos. El mensaje del reino es universal por 4 razones. El primero, porque el pecado es universal. Romanos 3:23. El pecado es universal, es decir, es en todos los hombres, de toda raza, de toda nación, de toda tribu, toda lengua. Todo hombre nace en pecado. Romanos 3:23. Por eso el mensaje es universal, porque el pecado es universal. Número 2, la salvación es universal. Primera de Timoteo 2:4. La salvación es universal, no solamente para unos cuantos, no, es para todo. Número 3, la orden de arrepentirse es universal. Hechos 17:30. Ponlo por favor, Hechos 17:30. Oh, no sé usted, pero estamos listos para ganar almas, amada iglesia. Oh, estamos listos para salir y predicar el evangelio. Oh, en septiembre va a venir una gran cosecha para la iglesia. Déjame decirlo, de acá están. En septiembre viene una gran cosecha para la iglesia. Porque vamos a ganar almas, porque vamos a cumplir nuestro llamado, amada iglesia. Vamos a cumplirlo, jóvenes, mujeres, varones, vamos a cumplir nuestro llamado, nuestra asignación aquí en la tierra. Tenemos la luz, tenemos la vida, tenemos las buenas noticias. ¿Qué necesitamos? Salir y compartirlas, nada más. Amada iglesia, ¿hace cuánto que los líderes no van a los hospitales? Estamos metidos tantos en nuestro mundo vete a los hospitales y vas a decir, no hombre, estoy bien, gracias Señor. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Cuando miras dices, gracias Señor, porque al menos estoy, gracias. Solamente cuando salimos miramos la condición de la gente. Solamente cuando se sale, amada iglesia. Aquí no la vas a ver metido en tu casa mirando Netflix, La Reina del Sur. No vas a ver la necesidad. ¿Jesús qué hacía? Vamos a tomar el ejemplo del Señor Jesús.
¿Jesús qué hacía? Recorría las ciudades, las aldeas, y cuando los miraba, ¿qué dice? Tenía compasión porque los miraba como ovejas sin pastor. Dile al que está: te lo tenemos que salir. Es más, si tu líder no te saca, tú ve y dile: líder, me tienes que sacar a predicar la palabra. Y los líderes digan amén. Amada iglesia, tenemos que caminar en el Espíritu, en la visión de Dios, para no convertirnos en una iglesia floja, problemática, apática. Cuando nos movemos en el Evangelio, nos convertimos en una iglesia activa, en una iglesia que se mueve en el poder de Dios, en una iglesia que genera compasión en su corazón, en una iglesia que en vez de estar diciendo dame, está diciendo yo tengo que darte. ¿Estás conmigo? Entonces, la salvación es universal, la orden de arrepentirse es universal, y por último, la invitación a creer es universal. La invitación a creer es universal. Mira lo que dice la Escritura y terminamos. Romanos 10, versículo 9 al 11. Romanos 10, 9 al 11. ¿Lo tienes? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, vamos, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El mensaje es universal porque es un llamado a que crean universal. Todo el mundo, que crean que Jesús es el único que puede salvarnos, perdonar nuestros pecados, restaurarnos, levantarnos, darnos una nueva vida, porque Él probó la muerte que tú y yo no podíamos probar, para darnos la vida que tampoco podíamos probar. Solamente Jesús. Amada iglesia, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Vamos a convertirnos en ganadores de almas, porque está en nuestra genética. Como cuerpo de Cristo tenemos esa genética. Jesús ganó almas y las ganó con su vida, muriendo en la cruz del Calvario. Esa genética está en nosotros como iglesia. Tenemos una genética para ganar almas, para tener compasión por las almas. Si hay cristianos que son indiferentes, es porque están muertos ya. Cuando esté el Espíritu Santo, tú miras a tus seres queridos que no tienen a Cristo, te duele y intercedes por ello, y doblas rodillas y pides que Dios los alcance. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer en septiembre. Eso es lo que vamos a hacer.